Saludos a todos, ¿cómo están? Saludos de la Universidad Ricardo Palma, de la Escuela de Negocios Globales. Y en esta ocasión conversaremos un poco sobre investigación escolar. ¿Qué hacer en investigación desde la escuela? Hay diversos eventos académicos, como por ejemplo escolares, juveniles. Por ejemplo, el caso de la Muestra Internacional de Ciencia y Tecnología, que congrega a estudiantes de diversos países de Latinoamérica y que se realiza todos los años. Estos eventos, por ejemplo, se realizan ahora en Brasil y se denomina la Muestra Internacional de Ciencia y Tecnología, en el que muchos estudiantes, así como ustedes, presentan sus trabajos y los exponen en público. Otra de las muestras muy importantes es el INTELLICEF, que es organizada por esta fábrica de microchips, que congrega a estudiantes de todo el mundo y que se realiza todos los años en Estados Unidos, en algún lugar de Estados Unidos, en el que también podemos observar que existen estudiantes presentando trabajos, resultados de investigación, etc. Otro de los eventos importantes que podemos ver es a través del Google Science Fair, que para el año pasado estaba en una de sus versiones, la del 2016, en el que los estudiantes, así como ustedes, pueden presentar trabajos sencillos, elaborados por ellos. Algunos tienen, como mostramos en la pantalla, edades de 16 años, 15 años, etc. Y ellos presentan sus trabajos desde algún lugar del mundo y a distancia. Simplemente los llevan al Google, elaboran sus informes y ahí se elaboran estas evaluaciones y obviamente presentan cada uno de sus trabajos. En todos estos trabajos podemos observar una característica común, es la curiosidad, la iniciativa y la creatividad y el detalle de observar un problema y de procurar resolverlo. Casi todos nosotros tenemos estas características, la curiosidad, la iniciativa y la creatividad y el de observar un determinado problema y de procurar resolverlo. Básicamente, el método científico para realizar una investigación de tipo experimental consta de las siguientes características. En principio, la observación, el problema, la hipótesis, la experimentación y las conclusiones. Detallaremos a continuación en qué consisten cada uno de estos elementos. La observación. Todos podemos mirar, pero pocos observamos. Observamos cuando nos fijamos en los detalles. Es ahí donde podemos detectar un problema. Y este problema generalmente va a generar preguntas del por qué sucede esto, del cómo sucede esto, etc. Y si hay un problema, obviamente tendremos una probable solución, obviamente basado en hechos. Y estos se obtienen de trabajos similares. La experimentación consiste en la prueba para comprobar la hipótesis. Con esto obtendremos resultados que pueden ser iguales a la hipótesis, pueden diferir ligeramente de la hipótesis o ser totalmente diferente a lo que habíamos planteado como hipótesis. Y finalmente obtendremos conclusiones. Estas conclusiones se obtienen de la discusión de los resultados que hemos obtenido. Veamos un ejemplo. Todos nosotros vemos personas con discapacidad que usan sillas de ruedas. Todos vemos. Nos cruzamos en la calle con personas que tienen estas imposibilidades de caminar. Pero pocos observamos que estas personas tienen ciertas limitaciones y que pueden aportar al desarrollo del país si tuvieran mejores condiciones de vida. El problema es que muchas de estas sillas convencionales producen heridas en las zonas de la piel que están en contacto con la superficie.
producto de que son productos importados, producto de que no están adaptados de acuerdo a las características de las personas, y con ello observaremos que se requieren conseguir nuevos productos que permitan que estas personas puedan adoptar diversas posiciones para aliviar la presión en determinadas zonas afectadas de su cuerpo. Entonces, hay aparatos muy costosos, obviamente, como decía, que son importados y que no se adecúan a pacientes peruanos o de ciertas características en cuanto a estatura, peso, etc. Entonces, ahí hemos visto un problema. Para tener más información sobre esto, revisamos artículos, revisamos trabajos similares y esto nos lleva, esta información nos va a llevar a formular una hipótesis. Y como decíamos, la hipótesis es una probable solución, obviamente basado en evidencias, en trabajos similares, en trabajos que se han realizado respecto de esta problemática. Una de esas hipótesis podría ser, por ejemplo, la construcción de una silla de ruedas especializada para personas con trastorno psicomotor, considerando todas estas características de peso, talla que había mencionado previamente. Utilizando la experiencia de otros investigadores en temas similares, podemos desarrollar experimentos tratando de construir esta silla de ruedas especializada, con el que obtendremos resultados. Estos resultados los discutimos y con eso arribaremos a conclusiones. Otro problema, por ejemplo, vamos a plantear un ejemplo más concreto, que todos nosotros miramos por la televisión, por los medios de comunicación, los incendios. Pero pocos observamos que algunas de estas viviendas se presentan en viviendas que tienen deficiencias en su construcción, por ejemplo, están hechas de esteras y las personas que viven ahí son de bajas condiciones económicas y hay un déficit ahí en cuanto a la energía eléctrica. Entonces, las personas pueden utilizar solamente velas, por ejemplo. Este caso se presentó en un estudio realizado por escolares de 15, 16 años y ellos detectaron este problema, que las personas utilizaban las velas y que producto de que las personas por el cansancio o por el olvido se olvidaban la vela y como consecuencia se producían estos incendios. Entonces se plantearon una hipótesis, construir un dispositivo para apagar velas de forma automática. Cuando uno pretende resolver este tipo de problemas, con frecuencia piensa que estas propuestas de solución van a ser costosas o van a ser muy difíciles de encontrar. Vamos a ver qué hicieron estos escolares. Revisaron trabajos similares, desarrollaron experimentos y con ellos obtuvieron resultados. Estos resultados los discutieron y con esto elaboraron sus conclusiones. En la gráfica de la izquierda podemos observar un sistema en el cual tenemos una vela y en la parte superior podemos observar una campanilla metálica que está suspendida a través del armazón por unos hilos y al final se incrusta un alfiler a la altura de la vela, del nivel de la vela hasta donde queremos que se consuma. Entonces, este aparato sencillo y novedoso fue presentado por unos escolares. Resulta que a medida que la vela va consumiéndose y llega al nivel del alfiler, por el peso de la campanilla y por gravedad, esta va a caer sobre la vela y va a tener un apagado automático. Como podemos ver, aquí tenemos una probable solución al problema del uso de las velas en viviendas que no tienen acceso a la energía eléctrica. Y como podemos ver, también aquí se puede ver el grado de creatividad que tienen estos escolares. Muy bien, una vez elaborado este proceso, lo que podemos hacer es
presentar este tipo de trabajos en algún evento, como por ejemplo estas actividades que se han hecho muy actuales, como el caso de la Feria de Ciencias o los concursos de investigación juvenil que se presentan a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, a los cuales había hecho referencia al inicio de la exposición. Muchas gracias.